Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de cuarto medio plan común. La clase de hoy vamos a ver cómo funciona la República Chilena. Vamos a ver cómo se diferencia la República con democracia y también los propios desafíos que tiene la democracia en Chile. Así que vamos al Power. Ya, la idea es que tanto con la guía como también con la videoclase ustedes puedan comprender las distintas características que tiene la democracia chilena, las estructuras y también las formas de funcionamiento a través del ejercicio ciudadano. Y por otro lado también, como segundo tema importante, que ustedes puedan analizar las posibles causas de la desafección política y que puedan como explicar por qué ocurre en este caso. El primer tema que vamos a ver, por ejemplo, en este caso es la diferenciación entre república y democracia. En primer lugar hay que tener bien en claro que república y democracia son conceptos que no necesariamente son sinónimos, sino que también tienden a relacionarse entre sí. Por un lado, la república tiene que ver más que nada con la estructura de la separación de poderes, así como también de la rotación de cargos, es decir, cómo se estructuran en cada estado-nación este tipo de fórmulas de, por ejemplo, de poder elegir también eh, a los distintos cargos también, o también a la forma en que se separan los distintos poderes del Estado, así como la importancia de la existencia de una constitución como para reglamentar todo eso. Y por otro lado, la democracia tiene que ver con el sistema que permite la que existe una importancia de la regla de mayoría, es decir, que todas las decisiones pasan por una mayoría, es decir, que el pueblo soberano escoge a sus autoridades o toma las decisiones en los momentos más importantes. Es por eso que también existen dos tipos básicos, que es la democracia directa, que es la democracia que se aplicaba generalmente en Atenas, o también la democracia representativa, que es la que hoy día, por ejemplo, nos rige. Ya, con respecto a la democracia, ya vimos un poco cómo se diferencia tanto la república como también se diferencia el concepto de república y democracia, disculpen. Pero ahora la idea es cómo ver cómo funciona la democracia en Chile, o sea, cómo también tanto estos dos conceptos, en el caso de Chile, permiten estructurar las distintas formas en que la mayoría se expresa. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que vemos a una votación de hace bastante tiempo en Chile, pero la idea es cómo esta fórmula ha permitido, por ejemplo, que la mayoría pueda expresarse en distintas situaciones. Y bueno, esta mayoría ha ido aumentando con el tiempo. En el caso de la democracia, vemos que, o sea, hoy en día en Chile la definimos como una república democrática. O sea, mezclamos estos dos conceptos. Por un lado, constituye la participación ciudadana, o sea, es el eje principal de esta democracia, que exista un pluralismo y la democracia como tal, es decir, que se permita un sinfín de opiniones o de visiones distintas dentro de la propia democracia, sin que obviamente, y ahí donde se limita el pluralismo, es cuando existen opiniones que atenten contra las de las demás o atenten de forma completamente violenta o negativa hacia los demás. Ahí donde yo, por ejemplo, generalmente las opiniones o las visiones de carácter racista o supremacista generalmente no tienen cabida, no deberían tener cabida en una república como Chile, por ejemplo. Y por último, el consenso fundamental. Es decir, a partir de los consensos donde nosotros logramos acuerdos y no a través de la imposición de las ideas, de la imposición violenta. Y por eso la democracia chilena tiene varias características que la definen, que en primer lugar es una democracia representativa y presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es representativa por un lado, es decir, que tenemos a representantes de distintas instancias que representan a la población en general, o sea, por ejemplo en el Congreso. Y por otro lado es presidencial, donde la cabeza del poder en este país la tiene un presidente, es decir, una persona, en este caso Sebastián Piñera, es el presidente de Chile y es la cabeza visible del Estado. Por ejemplo, hay otros países del mundo que son repúblicas parlamentarias donde la cabeza del poder la tiene el poder legislativo y es representada principalmente por un primer ministro, como en el caso de Alemania. En segundo lugar, tenemos también una democracia electoral, es decir, donde las principales autoridades son escogidas a través de elecciones. Y por último, la importancia del sufragio, es decir, tenemos que ahí ver las distintas características que tiene el sufragio aquí en Chile,
que en este caso, por ejemplo, el voto es secreto, es único, eh, y también se ejerce este sufragio en distintas instancias. Algo sale bastante bien explicado dentro del libro para que ustedes puedan revisarlo ahí de forma más detallada, pero principalmente hay que destacar que el voto en este caso en Chile es secreto, es único, no se puede copiar, no se puede revelar hacia quién votaste también. Eh, de hecho, so pena aflictiva o también de otro carácter, una multa también, para en caso de que existan delitos relacionados con revelar votos, por ejemplo. Por ejemplo, el sistema electoral en Chile funciona a través de dos fórmulas, bastante fáciles de entender. O sea, quizá el sistema proporcional va a ser un poquito más complicado, pero ahí vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. En primer lugar, el sistema mayoritario generalmente se trabaja con una representación obtenida por mayoría, es decir, una mayoría que puede ser simple o absoluta. Generalmente esta fórmula es aplicada solamente para las elecciones de carácter presidencial o para las elecciones municipales de alcalde. ¿Qué quiere decir que sea simple o absoluta? En primer lugar, se trata de que el candidato que obtenga la mayoría de los votos es el ganador. Pero, por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales, solamente funciona de una manera que si el candidato obtiene el 50% más uno de las votaciones, recién ahí puede ser el escogido presidente en la primera vuelta. Si no es así, tiene que ser una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. En el caso del sistema de carácter proporcional, se busca la representación de los partidos según la cantidad de votos obtenidas y esto a través de un método de cifra repartidora o sistema DONT, que eso es el sistema que permite de que haya una repartición de los distintos escaños electorales para poder distribuirlos según el Congreso. También este sistema es aplicado tanto en el Congreso, o sea, tanto para ambas cámaras, como también para los concejales. Y también este sistema en Chile representa las cuotas, es decir, que debe haber una cuota tanto para hombres como para mujeres, es decir, una representación mínima de ambos sexos, que debe ser lo más pareja posible, así como también permite la representación de los independientes que se pueden agrupar junto a partidos políticos eh, o a alianzas. De hecho, este sistema proporcional, sistema DONT, que viene a reemplazar el modelo binominal, premia mucho las alianzas. De hecho, por eso los partidos políticos generalmente establecen alianzas con otros similares para poder llevar una mayor cantidad de escaños al Congreso y poder ganar. ¿Cómo funciona este sistema de repartición? Generalmente se utiliza el porcentaje obtenido por cada uno de los partidos que compitieron por los cargos con el fin de ir repartiendo los escaños. Aquí vamos a ver un ejemplo. La idea de esto es que hay que establecer una cifra repartidora, generalmente una cifra que va sucediendo en números consecutivos hasta el número para poder totalizar el número de escaños a repartir y con eso vamos asignando escaños. Aquí la idea, este ejemplo, se parte desde 7 escaños entre los 4 partidos que se obtuvieron cerca de 110 votos válidos emitidos. Aquí vemos que los votantes tuvieron, o sea, el primer partido tuvo 55, el B tuvo 33, el C tuvo 12 y el D tuvo 10. En este caso, vamos a ir primero sacando la división por 1, después se divide por 2, el 55 por 2 daría 27,50 y así sucesivamente. El caso partido 3, o sea, se divide por 3, ahí tendrían todos, se dividirían los números por 3 y después se dividirían por 4. La cifra de los votos se dividiría por 4. Y ahí de ahí se va a ir sacando la cifra repartidora por cada uno. Es decir, por ejemplo, el primer escaño es obtenido por este partido, el segundo es por este partido, el tercer escaño es de este partido, el cuarto escaño es obtenido por este partido, el quinto escaño es de este partido, el sexto es de este partido y el séptimo escaño es por el C, que va a obtener solo un escaño. Es decir, el partido A, que obtuvo mayor cantidad de votos, obtiene 4 escaños, el segundo tuvo 2 escaños
Y por último, el partido C solo tuvo un escaño. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los partidos que obtienen mayores cantidades de votos, por eso se producen la necesidad de hacer alianzas, es porque aquí es necesario acumular una gran cantidad de votos para tratar de obtener la mayor cantidad de escaños. A todo esto, escaños significa los puestos del Congreso o los asientos del Congreso, para poder ser parte de este. Y por último, el tema de la desafección política. ¿Por qué es importante hablar de la desafección política? Porque es algo que hoy en día nosotros vemos completamente plausible dentro de nuestra sociedad. La desafección política generalmente se entiende como la desligazón de los asuntos relacionados con el funcionamiento de la democracia. Y es por eso que la gente generalmente desarrolla ciertos sentimientos de apatía, desconfianza o también de cinismo. Esto entendiéndose y que muchas veces nosotros desarrollamos sentimientos de aversión a lo que ocurre diariamente con lo político, que no nos sentimos representados, o sea, son muchas las voces que dicen que no nos sentimos representados, de por qué los políticos actúan así, que todos los políticos son corruptos, bla, bla, bla. Son frases que siempre se van repitiendo. Y por eso hay varias razones. En este caso, que hay una falta de confianza hacia las instituciones políticas y su funcionamiento, hay una desconfianza hacia las autoridades y su participación en asuntos políticos, así como también de vicios que suceden en política, como el caso de la corrupción. Aquí un gráfico que más o menos muestra cómo hoy en día la participación democrática en Chile ha ido decreciendo con el tiempo, que es un fenómeno que ha sido mucho más notorio desde que se empezó a establecer el voto voluntario y la inscripción automática, que eso empezó desde las elecciones del 2012. Anteriormente no pasaba así. Generalmente la participación política ha ido decreciendo porque los jóvenes generalmente, por lo menos desde antes del voto automático, los jóvenes no se iban inscribiendo en los registros electorales. Recuerden que antes del 2012 el voto era obligatorio y la inscripción era voluntaria. Y bueno, eso cambió, pero aún así, a pesar del cambio, la cantidad de votaciones ha ido decreciendo aún más. Hay distintas razones del por qué se produce esto generalmente. Y esto podría ser, por ejemplo, la desigualdad socioeconómica, o no tan solo socioeconómica, sino que también hay otros tipos de desigualdades presentes que pueden afectar, por ejemplo, a esto. Por ejemplo, desigualdad en cuanto a, en cuanto a género, por ejemplo, también desigualdad también social, como por ejemplo las personas que son vistas en menos por producto de que vienen de un grupo, de un pueblo indígena, o también pertenecen a otro país también. Eso también son factores que pueden incidir en esto y que muchas veces pueden generar una sensación de abandono de este tipo de personas que no pueden como cambiar la situación existente. En segundo lugar, también la corrupción existente dentro de las distintas instituciones, como casos, por ejemplo, de nepotismo, de malversación de fondos, de tráfico de influencias, que generalmente afectan como la opinión que tienen las personas con respecto al funcionamiento de la democracia. Y por último, la amenaza del narcotráfico dentro de las redes, o sea, dentro de la política, que permite como que los narcos puedan tejer redes en la política y así poder evitar su persecución o también poder sacar provecho de esta. Ya, con esto terminamos el video. La idea es que ustedes también con esto puedan elaborar la guía, también les permita servir para ayudarlos como a entender un poquito cómo funciona esto. Y la idea de que ustedes, si tienen dudas, me consulten. Yo estoy disponible para eso y cualquier cosa estamos al habla. Así que eso, que les vaya muy bien.